Estimados y estimadas, bienvenidos a la sexta clase de Ciencias Naturales en Crece Chile en el primer ciclo medio. Yo soy Patricio Calipán y el día de hoy vamos a ver los cromosomas y la división celular. La primera parte de esta clase tiene que ver con cromosomas, que ya los habíamos mencionado, sobre todo en la primera clase, pero que el día de hoy los vamos a estudiar a profundidad. Partirles contando de que el proyecto del genoma humano fue un proyecto de investigación en la ciencia bastante ambicioso, que se desarrolló hace pocos años, como alrededor del 1992, que duró 13 años. Este proyecto tenía como objetivo principal identificar todos los genes humanos habidos y por haber, o sea, tratar de leer toda la información genética que tenemos. En sí, la genética es una ciencia muy nueva, yo creo que no tiene más de 100 años, por lo tanto hay mucho que descubrir por mientras, mucho que investigar, y que principalmente esta ciencia se basa en identificar todas las características que tienen los progenitores, o sea, nuestros padres, y que se heredan a nuestros descendientes, nosotros, los hijos o hijas, ¿sí? Y bueno, ¿qué es la genética? La genética la podemos ver principalmente en nosotros, en nuestro alrededor y sobre todo en nuestra familia. Nuestra familia es el fiel reflejo de lo que es la genética, porque, por ejemplo, en esta imagen vemos una familia, es la familia de mi mejor amiga, que yo los puse ahí porque siento que se parecen mucho. ¿Por qué? Porque toda la información que tienen nuestros padres se hereda a nosotros, a los hijos, que somos los descendientes, y esta información se guarda en forma de genes. Pero bueno, esta información en sí a simple vista la podemos ver gracias a las características físicas parecidas que tienen unos con otros. Por ejemplo, mi amiga siempre me dice que ella sacó la nariz de su papá, y eso es porque ella su cuerpo optó por desarrollar los genes de su papá de la nariz, ¿sí? Pero decimos que se heredan por los genes, pero ¿cómo realmente se hereda esta información? Les cuento que se hereda a través de los cromosomas, ¿sí? Los cromosomas son unas estructuras de las que ya habíamos hablado en la primera clase, las cuales contienen tres cosas diferentes. Contienen proteínas, ácido desoxirribonucleico, o sea, ADN, y ácido ribonucleico, que es el ARN. Los nombres suenan un poco complicados, pero después ya los van a lograr identificar con mayor facilidad. Estos cromosomas se ubican en el núcleo de la célula, como vimos en la primera clase, y en el núcleo de las células eucariontes, porque recuerden que las células procariontes no tienen núcleo. Por lo tanto, los cromosomas de las células procariontes se ubican en el citoplasma. Es importante mencionar que todos los cromosomas son diferentes, porque todos contienen genes diferentes, ¿ya? Pero tienen la misma estructura, o sea, que se conforman por las mismas partes. Tienen distintos genes, pero tienen la misma estructura. Esta estructura cuenta de principalmente tres partes, que son las que vamos a mencionar ahora. Tienen más, pero las importantes son las cromátidas, que las cromátidas son cada patita que tiene un cromosoma. Generalmente los cromosomas van en pares y cada patita se llama cromátida. Si yo separo las patitas, es una cromátida y otra cromátida, ¿vale? La otra parte es el centrómero. El centrómero es como la parte de al medio del cromosoma y es la que une la parte de arriba con la parte de abajo, ¿sí? Es muy importante el centrómero, porque desde acá, después en la división celular, se va como a agarrar para dividirse el cromosoma, que va a ser algo que vamos a ver en un ratito. Y bueno, los telómeros, que es como la parte de los extremos del cromosoma, que evitan que estos cromosomas se junten con otros cromosomas y se mezclen entre sí, netamente para resguardar la información genética. Entonces,
todos los cromosomas tienen cromátides, centrómeros y telómeros, ¿ya? Porque tienen la misma estructura, pero no todos los cromosomas son iguales porque todos tienen genes distintos, ¿sí? Bueno, los componentes de un cromosoma son principalmente los genes. Cada parte del cromosoma constituye un gen y la unión de muchos genes constituye el cromosoma completo, ¿sí? Principalmente contiene ADN, que el ADN finalmente va a ser lo que llamamos genes, y el ADN va a contener una información genética, unos códigos, los cuales la célula va a poder ir leyendo y va a poder ir interpretando con tal de reproducirlo y así obtener características físicas, biológicas y funcionales de nuestra especie, o sea, funciones que nosotros cumplimos, ¿sí? Es súper importante y de hecho lo vemos en el diagrama que yo les puse en la primera clase, que desde el ADN se va enrollando el ADN cada vez más, mucho, hasta convertirse en el cromosoma. El cromosoma es como la forma más condensada, más apretada que puede tener el ADN, ¿sí? Pero como ya conocemos la estructura del cromosoma, ahora nos toca ver la estructura del ADN. Ya, el ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico, es el que tiene la información necesaria para crear o sintetizar las proteínas, ¿sí? Y además para replicarse a sí mismo, porque el ADN se va replicando. Es algo que vamos a ver más luego. Está constituido por los nucleótidos, y es muy importante esta palabra. Los nucleótidos tienen tres cosas muy importantes. Tienen azúcar, bases nitrogenadas y grupos fosfato. Bueno, contarles desde ya que en sí la estructura, como ustedes la pueden ver, está compuesta por las bases nitrogenadas al medio, que están unidas entre dos, y hacia afuera está el grupo fosfato unido al azúcar. Estos van formando como una suerte de escalera que, si la vemos como en 3D, por así decirlo, se da como una forma de doble hélice. Así le dicen, la doble hélice de ADN. Y bueno, estas figuras pueden parecer un poco feas, pero no es importante que se las aprendan ni las reconozcan, sino que lo que sí necesito que se aprendan son los nombres. ¿Y por qué? Porque cada base nitrogenada va unida a otra base nitrogenada. Tienen una afinidad muy importante. Siempre, pero siempre, la timina va a ir con la adenina, ¿ya? Y la citosina va a ir con la guanina. Estas siempre van a ir juntas. Si de hecho nos devolvemos a la diapositiva anterior, ahí se puede observar que la timina va con la adenina y la citosina con la guanina. Esos son los nombres que se tienen que aprender y tienen que aprenderse que siempre van juntos. Como bien sabemos, las proteínas van a ser fabricadas a partir del ADN, que es nuestro material genético. Este ADN va a ser un código que va a ser leído con tal de fabricar las proteínas necesarias para el funcionamiento de nuestra vida. Esto ocurre en un proceso que se llama transcripción, donde la hebra de ADN, como lo podemos ver en este video, la hebra de ADN se separa de su hélice, se saca esta hebra y se transforma. ¿Por qué se transforma? Porque se le cambia una base nitrogenada, que es la timina, se le cambia por otra base nitrogenada que se llama uracilo, que después lo vamos a visualizar bien, y se transforma en un ARN mensajero. ¿Por qué mensajero? Porque es el mensaje, un mensaje que después va a ser leído por una estructura que nosotros también conocemos, que se llama ribosoma. Bueno, para entender mejor la transformación que tiene la molécula de ADN, hay que entender las diferencias que esta tiene, porque se transforma de ADN a ARN, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos moléculas? Tiene solo dos diferencias que son igual fáciles de comprender.
se cambia una base nitrogenada, solo una, que es la timina, ¿ya? La T se cambia por una U de uracilo. O sea, en el ADN es timina y en el ARN es uracilo. Y también se cambia el tipo de azúcar, ¿ya? En el ADN es la desoxirribosa y en el ADN es la ribosa. No es importante que se aprenda la estructura, pero es importante que entiendan que tiene distintos tipos de azúcar y por eso es diferente la molécula, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Esta hebra de ARN, esta hebra solita, llega al ribosoma. ¿Y qué pasa? Sale del núcleo y viaja por el citoplasma de la célula y llega al ribosoma. Y ¡tananananan! Este código que nosotros tenemos, este mensaje, se lee a través del ribosoma y se transforma finalmente en una proteína. ¿Sí? Bueno, contarles de que la mayoría de los animales y las plantas tienen cromosomas, pero no todos son iguales. Los humanos, por ejemplo, tienen su tipo especial de cromosoma. Y cuando nosotros podemos ver todos los cromosomas que tenemos, se le llama cariotipo. Cariotipo es como estas tablas que estamos viendo nosotros acá, donde se adjuntan todos los cromosomas que nosotros tenemos. Ya, estos son los cariotipos de los humanos. Es importante reconocer que los humanos tienen 46 cromosomas, pero que estos están organizados en pares, ¿ya? Entonces, si los organizamos en pares, nosotros tendríamos 23 pares de cromosomas. Si los separamos, son 46, ¿sí? Juntitos son 23 pares de cromosomas. Y que 22 de estos pares se llaman autosómicos y que tienen que ver con la información genética de nuestros padres. Pero hay un par de cromosomas, solo uno, que se llaman los cromosomas sexuales, ¿ya? Y estos cromosomas sexuales se caracterizan principalmente porque permiten la diferenciación sexual, o sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si vamos a ser mujeres o hombres. Ya en los cariotipos que están acá en la presentación podemos ver de que existe una gran diferencia entre los cromosomas sexuales de las mujeres y los cromosomas sexuales de los hombres. Ya los cromosomas sexuales de las mujeres no tienen número, pero tienen una letra. Tienen dos letras. Se llaman X y X. ¿Ya? Y en los hombres los cromosomas son, uno es X y el otro es Y, ¿sí? Entonces, ahora que están viendo este video pueden saber que ustedes tienen cromosomas X e Y o XX.